Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. El siguiente relato, criptomaníacos, me lo encontré cuando estaba navegando por la web. En esas noches oscuras que uno anda, pues investigando ciertas cosas, que uno pasa el tiempo leyendo ciertas experiencias que le pasan a muchas personas alrededor del mundo. Aquellas experiencias que son meramente silenciosas, aquellas experiencias que solamente de manera anónima estas personas que son trabajadores o servidores públicos, como militares, policías, tienen el ánimo de contar, ya que debido a lo que sucede, tienen que guardar silencio absoluto. Este relato incluye a una madre y a su hija, y creo que si tú eres madre o padre, este relato te dará mucho en qué pensar, sobre todo cuando dejas la puerta abierta, o cuando dejas a tu hijo o hija solo, incluso dentro de la casa. A veces son fracciones de segundos, lo único que se necesita para que algo aterrador suceda. La historia es la siguiente. Este siguiente relato no es como tal una experiencia que me hayan enviado. Yo descubrí esta historia en aquellos portales de internet donde varias personas cuentan diferentes historias perturbadoras, historias paranormales. Estas personas se dicen que son policías, bomberos, etc. Me tomé la libertad de tomar una de estas historias y traérselas. Esta historia pertenece a un militar. Se dice que esto sucedió en los estados del norte de México, aquellos estados que son muy calientes, y no precisamente por el sol, sino por todas las bandas delictivas que hay en esos rumbos. Para nadie es un secreto que aquellos estados fronterizos con Estados Unidos son muy demandantes. Muchas organizaciones criminales quieren estos estados, quieren estas ciudades, pues es más fácil contrabandear ciertos estupefacientes hacia los Estados Unidos. Este militar cuenta que es la anécdota de una mujer y también de su hija, la cual se ligó con estos militares. Sucede de la siguiente manera. Según esta mujer, que vivía solamente con su hija, era madre soltera, rentaba esta casa. Ella y su hija eran las únicas que estaban ahí. Por cuestiones que se comprenden, la madre al llegar estaba muy cansada, tenía 2 trabajos, por lo cual era muy demandante. Veía a su hija solamente por las noches. En la mañana ella estaba en la escuela y la cuidaba ya sea una tía, una abuela o una niñera, hasta que su madre llegaba. A pesar de que su madre cuidaba mucho a su hija, la amaba, a veces el cansancio es demasiado. A veces algunos días, uno, aunque quiera pasar tiempo con los hijos, se duerme, se cansa. Y esta fue la situación aquella noche. Esta mujer llegó a su casa, despidió a la niñera, le dio su paga y subió al cuarto de su hija. Y la niña tenía una cierta actitud que tal vez a muchos padres no les gustaría que su hijo tuviera. Pero es que esta niña, al estar sola, casi toda la tarde sin compañía de ningún otro niño, a excepción de cuando estaba en la escuela, es que ella imaginaba tener amigos, los populares amigos imaginarios. Esto no era algo nuevo, era algo que la niña había tenido hace muchos años, por lo que la madre al llegar y esta niña decirle que estaba jugando con sus amigos, la madre no lo tomó a mal. Era cotidiano. Se recostó en la cama de su hija y empezaron a conversar. Empezaron a preguntarse cómo había estado su día
empezaron a jugar entre ellas. Y entre el cansancio de la madre, ella dice que se quedó dormida, ahí en la recámara de su hija. La madre no está segura de cuánto tiempo permaneció dormida en aquella cama. Lo único que sabe es que tiempo después, tal vez minutos o horas, su hija la despertó. Tiernamente movió su hombro y la mamá, entre el sueño, lentamente abriendo sus párpados, medio dormida todavía, la niña le dice: «Mamá, ¿me puedes dar las llaves? Un niño está en el patio y quiere salir de la casa». Su madre, como comenta, estaba muy cansada y medio adormilada, por lo que en esos casos uno no reacciona muy bien. La madre dice que si hubiera estado en sus 5 sentidos, obviamente no le hubiera entregado las llaves. La madre pensaba que aquel amiguito suyo se trataba de un amigo imaginario, pero entre el sueño, entre el cansancio, ella simplemente se sacó las llaves del bolsillo y se los dio a su hija. Tal vez habrían pasado unos 4 minutos o 5 minutos a lo mucho, cuando la madre entiende lo que acaba de hacer. Le acaba de dar las llaves a su hija. Tal vez su hija se ha salido. Inmediatamente, como si le hubiera caído un balde de agua fría, se levanta de la cama de un salto. Corre hacia la sala. Baja las escaleras y ve la puerta cerrada. Inmediatamente la abre y justo antes de salir, es frenada por la voz de su hija, que sale corriendo de la cocina diciéndole: «¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?». Su madre casi se le sale el corazón del pecho, pero por lo menos la niña estaba dentro, no se había salido. La madre se siente muy en paz, la toma, la abraza, le quita las llaves ya que ésta todavía la traía en su vestidito, y le pregunta: «¿Por qué me pediste las llaves? ¿Para qué las querías? Nada más abriste la puerta». La niña le responde, e incluso también ella molesta: «Pues yo te dije que las quería para el niño que había saltado la barda. Él dijo que quería salir de la casa y yo le ayudé». La madre sigue pensando que esto se trata de uno de sus amiguitos imaginarios. Tal vez este tipo de juegos había escalado ya mucho, ya que ella nunca antes le había pedido esta clase de cosas. Hubo un lapso de tal vez algunos 15 o 20 minutos en los que sirenas y múltiples camionetas estuvieron rodeando la casa y todo el vecindario. Camionetas con policías y militares. Un grupo de militares tocó la puerta de esta casa, y en este grupo va el militar que cuenta esta historia. Este militar toca la puerta y abre la madre. Él le explica que por la zona están buscando a una persona que está ligada a una de estas organizaciones criminales, sobre todo a una banda que se dedicaba al secuestro. A ellos se les había dado la alerta y estaban investigando en todas las zonas, sobre todo en aquellas casas donde se había visto por última vez aquella persona. Muchos ciudadanos dicen que los militares y policías no pueden entrar a tu casa si no traen una orden, y muchos incluso les niegan la entrada a estos servidores públicos. Pero pasa y resulta que aquella madre no era uno de estos ciudadanos. Ella no quería problemas, y además, como sabía que no habían hecho nada malo, bien dicen, el que nada debe, nada teme, los dejó entrar a la casa. Ella tomó a su niña y se sentaron en la sala, mientras que los militares buscaban en la casa y en el patio. El militar le explicó que estaban buscando a un hombre de estatura baja, de acaso 1,10 m o 1,15 m a lo mucho. Este hombre estaba ligado a esta banda y se le había visto cargar una bolsa negra, como de basura, por los alrededores de los suburbios. Es en ese preciso momento en que la niña le pregunta: «El hombre al que buscan no es un niño,
Traía una camisa rayada y unos pantalones cafecitos. El militar se sorprende, al igual que la madre, ya que la niña, en toda su inocencia, dio características que efectivamente cuadraban con aquel hombre. Ella le dijo: no es un hombre, es un niño. Tiene una cara extraña. Parece la cara de un adulto. Pero él me dijo que era un niño. Saltó la barda y cayó en nuestro patio. Él me dijo que si por favor le podía abrir la puerta para salirse por enfrente. Y esa bolsa negra que me dice, la dejó en nuestro patio en el bote de basura. Inmediatamente todos los militares fueron al bote de basura que la niña había señalado. El horror que encontraron ahí era lo que se esperaba. Eran partes de cuerpos, de diferentes cuerpos, de mujeres, hombres y niños. Por suerte la casa contaba con una cámara de seguridad solamente enfrente, y se pudo ver claramente cómo este hombre salía corriendo de la vivienda. Minutos después, se ve que sale la madre e inmediatamente se regresa. La madre estaba dormida mientras todo esto pasaba. Sin darse cuenta, le abrió la puerta y habló de frente a frente con uno de estos criminales. Los militares tomaron las pruebas y se las llevaron. También la grabación. Está de más decir que la madre, después de vivir esto, y en vista que no se podía cambiar de vivienda, pidió permiso y se le fue otorgado de levantar la barda casi 2 metros más y poner una cámara de vigilancia, esta vez a un lado de la casa y en el patio de esta. Mas nunca volvió a dormirse cuando estaba con su hija. Ya hemos dicho aquí anteriormente que los militares son ese tipo de personas que van a los lugares más recónditos en naciones, montañas, cerros, riscos, ríos. Tienen que cubrir muchas zonas, aparte de ciudades. Obviamente ellos tienen entrenamiento para esto, pero ¿qué pasa cuando se encuentran con algo que para nada habían sido entrenados? Estos militares, porque fueron varios los que vivieron esto, cuentan que aquella noche no debieron subir al cerro, aquel cerro el cual, decían muchos pobladores, era habitado por cosas extrañas. Es más, ni siquiera un ente en concreto. Solamente lo único que se decía es que cualquiera que iba ahí desaparecía. Cualquier persona que subiera sola, mas nunca se volvería a ver. El error que cometieron ellos era confundir estas desapariciones con algo relacionado al crimen organizado o con meras leyendas del pueblo. Más tarde que temprano se enteraron de que estas leyendas no tenían nada que ver con la delincuencia y que algo paranormal verdaderamente se ocultaba en aquel cerro. Hola Alex y comunidad, mi nombre es Víctor Salamanca y les quiero contar una experiencia que me pasó a mí y a todo mi grupo de compañeros, un grupo de soldados de 20 efectivos, allá por el año 2002. Sucede que habíamos ido a un sitio rural en el estado de Chihuahua. Para no dar mucha información, hay caminos en esos estados fronterizos, como lo puede ser Chihuahua, Sonora, Coahuila. Recibimos órdenes de ir a uno de estos lugares, rodeado por cerros y pequeñas montañas. Cuando nos enviaron aquí, no era particularmente por algo peligroso. Había un cierto movimiento de bandas criminales y se nos había dado la orden de ir a cerrar una carretera y un camino aledaño. Estas carreteras están 100% deshabitadas. Son carreteras a las que ni siquiera se les da mantenimiento. No son transitadas por ningún vehículo, ni siquiera por traileros, ya que estas solamente sirven
para este tipo de bandas criminales. Se apropian de este tipo de carreteras. Y si tú pasas por ahí, siendo un civil, una persona normal, probablemente te quiten hasta la vida. Nos habíamos enterado de esto, y nuestra orden era ir y checar esa carretera, mantenernos ahí, durante una noche completa. Sabíamos de sobra que no iba a haber nada peligroso, ya que la mayoría de veces cuando nos dan esta orden, era solamente como para tapar el ojo al macho, como se dice. Ya nos había pasado otras veces antes, en las que cerrábamos este tipo de carreteras y nada pasaba, pues se les daba la alerta a este tipo de bandas criminales y cerrábamos el paso, mientras que otro grupo de militares, eso sí, iban y rodeaban todo el lugar, lo sondeaban para ver en dónde se ocultaban, en algunas casas metidas en los cerros o en pequeños campamentos. Cuando nos fuimos introduciendo a esta carretera, de sobra vimos que nadie había pasado por ella, de seguro en años. Estaba agrietada, con hoyos. A algunos metros de esta había sido devorada por completo por la naturaleza. Algunos otros pedazos se habían sumido, habían desaparecido. Y justo cuando llegamos al punto en donde esta carretera tenía una entrada a un camino de tierra de un solo carril que se metía entre el monte del cerro, ahí nos teníamos que separar. Por este camino del cerro, 5 efectivos eran los que tenían que ir, mientras que los otros 15 se tenían que quedar en esa carretera. Los 5 efectivos que iban a ir hacia allá no se iban a retirar mucho, tan solo se iban a internar un poco más de algunos 20 metros y quedarse ahí, mientras que el resto se quedaba en la carretera. Durante la tarde, como a las 7 de la noche, nada pasó, nada malo. Algo que tengo que comentarles es que antes de entrar a esta carretera, obviamente primero pasamos por los pueblos. Algunos pobladores me dijeron a mí y a otros tantos de nosotros que aquel camino no era protegido por ninguna banda criminal, que ellos, si bien se encontraban más internados en el cerro, ellos tampoco transitaban por aquel camino. Ningún poblador tampoco lo hacía. Esto porque se decía entre los pobladores que cosas extrañas, y más en concreto, cosas paranormales, ocurrían en aquel camino. Desaparecían personas, se escuchaban ciertas cosas que no tienen explicación, como alaridos, rugidos, voces, llantos, a la par de también que algunas personas decían haber extrañas cosas, extrañas criaturas que no tenían forma en sí como de animales, internándose en el camino de aquel cerro. Mira, Alex y comunidad, yo he estado en muchos lugares y prácticamente estas historias siempre se encuentran en todos los ranchos o colonias o pueblos lejanos, por lo que para nosotros esto no fue novedad. Siempre se tienen leyendas en caminos, puentes, carreteras, de que se aparece el diablo, brujas, etc. Por lo cual yo no le tomé importancia, al igual que mis compañeros. Simplemente de seguro se trataba de otra leyenda que se tenía ahí entre los pobladores. Pero era todo lo contrario. Aquella noche empezaron a ocurrir cosas extrañas. Nos detuvimos exactamente al lado de un árbol. Era un árbol grande, de hecho más grande que los que había ahí. Era el más alto de todos. Y como a las 8:30, 9, prácticamente ya está todo oscuro, empezamos a caminar hacia aquel árbol, ya que nos quedaba a unos 5 metros de distancia de la carretera. Su tronco estaba en una forma como en cuna, como en U. Así que la mayoría de nosotros nos sentamos ahí. Yo era uno de los que se había quedado en la carretera. Y justamente cuando estábamos platicando, empezamos a escuchar cosas extrañas que venían desde arriba.
Las ramas de este árbol estaban muy altas. Su tronco era alto, pero sus ramas estaban posicionadas a un rango de vista en la que las confundías fácilmente. Sobre todo las hojas que tenía eran extrañas. No se movían como la forma normal en las que se mueven las ramas de un árbol. Si le ponías atención, esto yo lo hice, se podían ver incluso como que brazos, manos entre las ramas. También cuerpos como de personas, como si hubiera personas trepadas al árbol. Yo esto lo atribuí, tal vez a mi imaginación y a las sombras que daba la luz de la luna. Seguramente no soy el único al que a veces le pasa que ver sombras donde no las hay. Tal vez el tanque de gas, alguna rama. Nos confundimos. Tal vez ver el rostro de una persona en una cortina o en una toalla. O cuando crees que hay una persona sentada en una silla a un lado de tu cama, pero cuando enciende la luz, solamente es la ropa. Yo atribuía esto. Pensé que estaba confundiendo las figuras solamente, aunque era algo extraño. Todo se sumó cuando empezamos a escuchar como que risas, proveniendo igual de aquel árbol. Yo me levanté y entre nosotros empezamos a platicar. Y un compañero, un soldado, me dijo que eran tecolotes. Yo le pregunté, ¿a poco los tecolotes se ríen? Y él me dijo que sí. Hay algunas aves que puedes confundir su canto con alguna risa o voz de persona. Por eso es que hay muchas leyendas en los pueblos. Se me hizo extraño, la verdad, Alex, pero no le tomé importancia. Cabe destacar que entre nosotros no había ningún superior. Solamente nos habían mandado un grupo de soldados, todos con el mismo rango, y habían dejado uno encargado. Y fue como a las 12 de la noche, cuando recibimos una llamada por radio del otro grupo, el que estaba internado en el cerro, en aquel camino de terracería, que pedía apoyo, urgentemente, que había habido movimiento entre el cerro. 5 de nosotros nos movilizamos, y entre ellos yo. Acudimos al llamado inmediatamente. Tardamos aproximadamente algunos 7 a 10 minutos en llegar con ellos, corriendo. Pero no había nadie. Véase, no había ningún delincuente, no había ningún blanco. Pero todos los del grupo, los que estaban ahí, estaban asustados. Se les podía ver en la cara. Estaban desconcertados y de cierta manera aliviados al vernos llegar a nosotros. El encargado de este grupo nos dijo que había visto algo de movimiento cerca del camino del cerro. Nos quedamos con ellos cerca de algunos 40 minutos, inspeccionando, sondeando la zona, pero no encontramos a nadie. Como era de esperarse, regresamos a nuestro puesto y solamente pasaron cerca de algunos 20 minutos cuando de nuevo este grupo de soldados llamó por radio. Otra vez me tocó ir junto con otros soldados y al llegar, esta vez con el encargado, se tuvo que sincerar con nosotros y también con el jefe en turno, podríamos decirlo, que ellos, los 5, habían estado escuchando voces y habían estado viendo sombras de militares por aquella zona. Sombras de militares que no eran ellos, figuras que se veían entre la oscuridad, porque cabe decir que en este camino no había luz. Ellos solamente tenían la luz de la luna y las sombras de los árboles que tapaban cierta parte del camino. Ellos decían que veían militares donde no los había, que ellos sabían que eran 5, pero que de repente eran 8 o 7. Ya no querían estar ahí. Era como si de la nada aparecieran otros 2 o 3 militares con ellos
entre las tinieblas, y ellos no podían identificar quién era quién. De buena manera, este soldado y los demás pidieron ser recorridos a la carretera donde estaban los demás, y otro grupo conformado de otros 5 soldados diferentes fueron enviados a aquel camino, ya que tenían que taparlo, pero solamente duraron 30 minutos, y esta vez no fue una llamada por radio. Escuchamos disparos, Alex, proveniendo de entre el monte, de entre aquel cerro. Fuimos inmediatamente, esta vez 10 soldados, dejamos a 5 ahí en la carretera, y 10 nos internamos en aquel camino de terracería. Para cuando llegamos, nuestros compañeros estaban apuntando entre ellos. Quiero que entiendan que este nuevo grupo de soldados no se les había dicho nada de lo que habían vivido los otros. Era un grupo que estaba en la carretera y no había escuchado nada de lo que aquellos soldados habían visto. Por ende, ellos no podían estar susceptibles a que iban a vivir algo paranormal en aquel camino. Ellos creían simplemente que habían cambiado de turno, que habían hecho un cambio solamente. Por lo que cuando llegamos, y estos soldados explicaron que estaban formados en el camino, que todos estaban viendo de frente cómo se internaba entre el monte. De la nada, empezaron a escuchar una voz que estaba platicando con ellos. Entre ellos 5 estaban hablando, pero de repente empezaron a escuchar que respondían ciertas voces que ellos no conocían, y que cuando se vieron entre sí, no eran 5 soldados los que estaban ahí, eran 9. Cada uno vio lo mismo, por lo que empezaron a detonar las armas, ya que pensaron que más personas, tal vez vestidas de militares, estaban entre ellos. No saben explicarlo, pero que de la nada aquellos habían desaparecido. No saben si se internaron en el monte, no saben si solamente se esfumaron, pero los 5 decían que los habían visto de frente. Obviamente por la oscuridad no pudieron verle los rostros, pero que eran militares. Su uniforme, su sombra, encajaba a la perfección con ellos. Después de esto, ningún otro soldado volvió a internarse en aquel camino del cerro. Todos nos quedamos en la carretera. Prácticamente 10 de los nuestros habían visto lo mismo. Militares fantasmas que aparecían de un segundo a otro en aquel camino. Por si no fuera poco, cuando llegó la mañana, ¿recuerdan que les dije que había visto extrañas ramas arriba de aquel árbol? Alex, con la luz del día, esta vez iluminando todo, pudimos ver que aquel árbol solamente tenía ramas secas. No había hojas, no había casi ramas, era un árbol completamente seco. Las ramas se habían caído o habían desaparecido. Lo que vi aquella noche no eran hojas ni ramas que bailaban de un lado hacia otro. Eran otra cosa. Algunas otras cosas que se querían hacer pasar por ramas arriba de nosotros, y que de estas mismas provenían las risas que escuchábamos. Yo no fui el único que me di cuenta de esto, también varios. Todos acordamos que íbamos a desobedecer las órdenes. Nos recorrimos un poco más, casi en la entrada de la carretera del cerro. No volvimos a internarnos más en hasta que se nos cambió de ubicación. Aquellos pobladores tenían razón. No debimos subir a este cerro. Esta historia pertenece a uno de esos tantos y tantos registros de militares que desaparecen. Son historias difíciles de creer y que solamente porque varios militares viven esto, se tiene la constancia de que son verdaderas.
Este militar que nos envía esta historia le transcurrió cuando iba junto con un convoy, para que se den cuenta que varios de ellos vivieron lo mismo. Desafortunadamente para ellos, vivieron una experiencia paranormal a plena carretera. Ellos creyeron que se trataba de un accidente. Ellos creyeron que alguien necesitaba ayuda en ese momento. Lo que no sabían es que estaban enfrente de algo que ya había sucedido años atrás, y que ellos solamente fueron espectadores de un aniversario, de un hecho terrorífico. La historia es la siguiente. Hola a toda la comunidad de la cripta. En esta ocasión les quiero platicar una experiencia que viene de mi padre. Mi padre fue militar, y en un cierto viaje, que como bien saben, los militares nunca están en una sola zona. Siempre los mueven de diferentes ciudades, estados, etcétera, etcétera. Esto le pasó en el estado de Coahuila, en la carretera que va de San Pedro a Monclova. En ese transcurso uno pasa por diferentes pueblos, y por estos pueblos, cuando va un convoy de militares. Anteriormente, y te estoy hablando de los años 90, que fue cuando le pasó esto en el 97, tenían que pasar por estos pueblos, por estas localidades muy reducidas, para más que nada que hubiera presencia militar, ya que por ahí también hay mucha delincuencia. Él cuenta que iban 3 camionetas. Él iba en la del medio, iba en la cajuela, como muchas otras veces los hemos visto, parado, al igual que sus compañeros. Ya eran horas de la madrugada, y a pesar de que iban platicando, a pesar de que iban despiertos en un todo, los tomó por sorpresa algo que venía en contra de ellos. Esta carretera es de 2 carriles, y si bien es transitada por algunos coches, en aquella ocasión ellos iban completamente solos. Mi padre dice que no había visto ni un auto, tal vez en algunos 15 o 20 minutos. Eran solamente ellos y la carretera. Justamente cuando estaban a punto de llegar a uno de estos pueblos, vieron que de frente a ellos, zigzagueando, aparecieron 2 luces. 2 luces que rápidamente descubrieron que se trataban de focos, los focos de un auto a la distancia, que se iban acercando, pasándose de un carril y luego a otro, completamente descontrolado. Incluso se podía escuchar cómo este iba chillando llanta, cómo este iba dando volantazos bruscamente. Ellos, obviamente, se bajaron de la carretera. La primera camioneta que iba se bajó de esta, luego la segunda y luego la tercera, y dejaron pasar aquel coche que con carencias se mantenía en el pavimento. Hay un cierto tramo donde esta carretera tiene una pendiente. No es una pendiente muy larga ni muy honda, pero es una pendiente que a lo mejor tendría unos 5 metros hacia abajo, y la carretera quedaba muy cerca de esta. El carro siguió, pero no por mucho, tal vez algunos cuantos metros atrás de ellos, cuando finalmente se descarriló y cayó por esta pendiente. Ellos se dieron la media vuelta. No había quedado lejos de ellos. Como les explico, había chocado a unos cuantos metros. Mi padre fue y todos sus compañeros también. Bajaron de las camionetas y con linternas empezaron a luzar pues aquel accidente. En efecto, ahí se encontraba el coche. Mi padre recuerda perfectamente que era un auto gris, un gran Marquis de aquellos años. Se había estampado con un poste de cemento. El impacto había sido tal que este lo había quebrado. El poste se había partido en 2 y se encontraba restos de este esparcidos entre el monte. Rápidamente mi padre y sus compañeros empezaron a descender y empezaron a buscar pues los supervivientes. Ojalá con la suerte de encontrar a alguien ileso,
y si alguien se encontraba herido, pues ellos ya estaban listos para hablarle a una ambulancia. De hecho, ya le estaban hablando a la policía de caminos. Pero aquí comienza lo extraño, Alex, porque dentro de aquel auto no había nadie. Las ventanas de ambas puertas se encontraban rotas y las puertas se encontraban abiertas. Lo curioso es que en los asientos no se encontraban pertenencias. El auto venía limpio. Véase limpio a que no traía, por ejemplo, lentes, bolsas, carteras, nada. El asiento se encontraba sucio y maltratado debido al golpe, pero no había nadie ahí. Ni en los asientos traseros, ni en la cajuela, porque esta la abrieron también. No fue muy difícil, ya que debido al golpe, pues esta se había abierto un poco. De inmediato, ellos empezaron a pensar, tal vez alguna respuesta para todo esto. No había nadie dentro del auto. Tal vez la persona, debido al choque, al impacto, había salido volando y se encontraba ahí más adelante. Pero descartaron esta idea rápidamente, porque el parabrisas del auto no se encontraba roto. Sí estaba quebradizo, pero a final de cuentas se encontraba entero. Ninguna persona salió volando por ahí. Después comienzan a pensar que tal vez la persona había salido por la ventana arrastrándose. Era una teoría que a muchos pues no les convencía, porque el choque no había sucedido hace mucho tiempo. Ellos llegaron inmediatamente, por lo que hubieran visto a la persona, pero quien y quita que a lo mejor sí pasó así. Empezaron a sondear todo. Empezaron a buscar entre el monte. Empezaron a buscar entre todos los escombros del poste también, pero no encontraron a nadie. Después de esto, tuvieron la teoría de que tal vez, de puro milagro, la persona que iba zigzagueando se aventó del coche antes de que éste chocara. Tal vez se encontraba por ahí tirado en el pavimento, o tal vez en el monte, debido a que había rodado por este. Subieron la pendiente, se encontraron de nuevo en la carretera y empezaron a registrar todos los alrededores, pero de nuevo no encontraron a nadie. Para esto, 2 camionetas habían regresado al accidente. Una de ellas se había ido al pueblo más cercano, que muy posiblemente este auto venía de ahí, y esta ya regresaba después de irse como unos 20 minutos, y ya regresaba con personas del pueblo. Estas personas habían ofrecido su ayuda para cualquier cosa en lo que llegaba la ambulancia, sobre todo porque estaban preocupadas que a lo mejor había sido algún familiar suyo o un amigo. Tenían que reconocer a las personas, y como en esos pueblos todos se conocen, era muy fácil reconocer a algún vecino. Todos, militares y personas, quedaron con la boca completamente abierta cuando fueron a ver de nuevo la pendiente donde se encontraba aquel coche, para ver ahora que no existía tal cosa. El auto había desaparecido. Mi padre dice que no sabía explicar lo que estaba pasando. El auto no estaba, ni ninguna señal de que hubiera habido un accidente. El monte ya no se encontraba con ese camino que hacían las ruedas. Los arbustos, como si nada hubiera pasado por encima de ellos. Era como si tal accidente nunca hubiera sucedido. Y fue en este momento en que empezó la incógnita. Tanto las personas del pueblo como los militares comenzaron a hablar entre ellos, pero no llegaron a ninguna respuesta. Pero había un detalle, y es que el poste, aquel poste de cemento, se encontraba ahí tirado. Algo diferente, como si el paso del tiempo se hubiera comido cierto escombro que había dejado tirado, pero a final de cuentas se encontraba ahí. Y de esto los militares se agarraron. También mi padre. Le dijeron a los pobladores: miren, ahí está el poste con el que chocó. No sabemos qué pasó con el auto. Pero es en este momento que las personas del pueblo le cuentan a estos militares
que ese poste ya lleva años así, que en efecto, ese había sido destruido por un accidente de auto, un accidente que exactamente había cumplido un año, en donde una familia había perdido la vida en un auto Gran Marquis de color gris. Mi padre dice que después de esto, llevaron a las personas de nuevo al pueblo y siguieron con su camino. Prácticamente se habían encontrado con un auto fantasma. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? Si quieren compartir una, no duden en hacerlo, ya si es corta, abajo en la caja de comentarios, o si es una historia larga, me la pueden mandar a mis otras redes sociales por medio de mensaje privado, ya sea Facebook o Instagram. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.